Gracias por acompañarnos en este proyecto. Cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando de un tema de los otros, sino de un tema de nosotros. Y precisamente en esta iniciativa que conjuga o amalgama diferentes actores, actores sociales, actores de tomadores de decisión, especialistas, pretende tener este nivel de urgencia, pero de acción también en cuanto a sostenibilidad. Si ven el nombre, ese SOS no es casualidad. Así que, bueno, les saludo Eduardo Robert, soy su anfitrión de este día, en este inicio de un proyecto que pretende, como les decía, llevar información y información técnica que nos permita tomar decisiones y influir sobre cómo detener los procesos que están deteriorando el buen vivir de todos nosotros. En un momento en donde no estamos hablando, insisto, para solo nosotros, sino para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Hoy nos acompaña Alejandro Solís. Alejandro es experto en tecnología aplicada y vamos a ver con él cómo la tecnología hoy es una herramienta fundamental en la sostenibilidad. Buenos días, Alejandro. Un placer saludarte. Buenos días, Eduardo, y bueno, muy contento de poder participar en este primer podcast y video podcast. La idea, justamente como lo mencionaste, pues yo soy miembro más del grupo de Sustainability y la idea es empujar desde diferentes flancos, desde diferentes perspectivas y en el caso mío, pues desde la parte de tecnología y ese cruce, esa interseccionalidad entre la tecnología y el medio ambiente. Entonces, sí, como mencionaste, el día de hoy vamos a hablar sobre justamente la tecnología aplicada, pasar de la intención al impacto medible, ¿verdad? Y cómo la tecnología realmente es un vehículo potente siempre y cuando se sepa utilizar y nos alejemos de la parte más discursiva, ¿verdad? Más de fancy, como hemos visto en los últimos meses, bueno, y años, el tema de la IA, que viene también a poner de entredicho cuál es el impacto que estamos obteniendo del uso de todo esto. Así es, necesitamos para que esa sostenibilidad sea materializada, tener más story doing y menos storytelling. Y estoy seguro por tu vida profesional en este espacio que es muy breve, pues no vamos a tener tiempo de compartir con todos tu vasto experiencia o currículum, pero estoy seguro que así es. Tal vez nada más un dato para el público que hoy nos acompaña. Alejandro, ¿qué te lleva a la sostenibilidad? O sea, ¿cómo entras en este tema? Mira, Eduardo, yo soy un ornitorrinco. Yo soy un forestal muy curioso por el tema tecnológico. Fui voluntario de Naciones Unidas hace muchos años y me apasionó el cómo el uso de la tecnología podría cambiar vidas. Entonces empecé a trabajar en esa línea, luego me fui por el tema, bueno, siempre desde la tecnología, la parte de negocios, y comencé a trabajar en diferentes proyectos que requerían una aceleración digital con propósito y con impacto, ¿verdad? Desde la perspectiva técnica, o sea, comprender cómo cómo podríamos hablar de integración ecológica y cómo eso se puede medir con tecnología, ¿verdad? A veces esos dos mundos parecen muy distantes, ¿no? Entonces, bueno, por esa vía me fui desarrollando y tuve la posibilidad de trabajar con muchos proyectos a nivel global, en África, en Asia, en toda Latinoamérica. Y bueno, esa fortuna me lleva a estar el día de hoy compartiendo con vos y con nuestra audiencia, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y además gracias para los que nos están siguiendo. El tema de sostenibilidad es un tema de data dura, de información, no es un tema bucólico y por eso también de un momento a otro parecen negacionistas, ese tipo de cosas. Creo que el IPCC está desde 1988 y tenemos más de entonces 38 años de información dura. Pero bueno, Alejandro, si querés, contanos un poco, porque estoy seguro que tenés mucho que compartir y posiblemente vamos a tener otro episodio con vos para profundizar sobre alguna de las herramientas. Gracias. Gracias, Edu. Y bueno, empezamos un poco también desde la perspectiva crítica, ¿verdad?
que tenemos que llegar hacia el final de una sostenibilidad puramente narrativa, ¿verdad? Y como mencionaste bien, hay datos, hay métricas, hay hasta indicadores, dependiendo del sitio y demás, que existen, ¿verdad? Pero hay un discurso, ¿verdad? Compromisos y hay acuerdos y vemos en todas estas reuniones que suceden y aspiraciones, ¿verdad? Y esto tenemos que conectarlo con la acción, con la data dura, entender cómo lo podemos medir. Hemos tenido una gran dificultad cuando hablamos del flujo del climate finance o de las finanzas climáticas, ¿verdad? Y cómo llega ese flujo a quienes están en campo, a donde está el territorio. Pero el problema o la barrera está justamente en cómo mido la eficacia, el impacto, cómo hago esa trazabilidad, ¿verdad? Entonces, la tecnología es ese puente necesario para poder transformar esas ideas, esas aspiraciones y esos acuerdos en resultados concretos y escalables. Y a partir de ahí, a partir incluso del Acuerdo de París y mucho antes, se venían ya discutiendo algunas soluciones y han empezado a salir muchos iniciativas, muchos proyectos que lo que buscan es impulsar una parte de esa cadena de valor de la información que hace que los inversionistas o que estos fondos globales puedan invertirse con confianza. Porque al final, con trazabilidad de dónde están los recursos y de cuál es el impacto de esa inversión, ¿verdad? Incluso, Alejandro, estaba leyendo en estos días el tema de diplomacia azul y cómo pues también la tecnología se aplica a no solo a la tierra, sino a los mares también. Pero bueno, te dejo por favor que continúes para seguir aprendiendo sobre tecnología aplicada a sostenibilidad. Y ahí vemos, ahora que hablas de diplomacia azul, océanos, cuando hablamos de la Amazonía, cuán grande es y cuán compleja es, incluso cuando hablamos de nuestro país, Costa Rica, ¿verdad? Donde tenemos microclimas, donde tenemos un cambio completo en 100 metros de distancia, ¿verdad? En un territorio. Esto nos lleva justamente a comprender mucho mejor cuál es esa dinámica y cuáles son las herramientas que podemos utilizar, ya sea, bueno, obviamente datos, sensores, cómo construimos esa evidencia, qué centro de datos necesitaríamos o bases de datos, el tema de trazabilidad, ahora el tema de inteligencia artificial está acelerando mucho este proceso, y bueno, el tema de monitoreo continuo, ¿verdad? Porque tenemos que pasar de proyectos, ¿verdad? Finitos a modelos sostenibles en el tiempo. Ya en el foro global del GEF pasó hace unos días, mencionaban los fondos globales deben convertirse y evolucionar hacia fondos, centros financieros que inviertan en este tipo de proyectos. Entonces le están dando una continuidad, pero para ello necesitas dar monitoreo. Es un nuevo estándar y eso es lo que creo es que busca justamente ambos extremos, ¿verdad? Por un lado tenemos las comunidades, los dueños de tierra, organizaciones de campo, y por otro lado tendremos también el sector de desarrollo, ¿no? Empresa privada, los mismos países. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, cómo conectar ambos perspectivas desde un punto común, que es el lograr un desarrollo sostenible real, y pasar justamente esa declaración de decir, mira, y aquí vemos algunos puntos, ¿verdad? Reportes anuales y promesas de largo plazo. Ok, sí, vamos, tenemos muchas metas, 2030, 2050, y ahí van, ¿verdad? Podemos listar un montón. Eso está en el papel, ¿verdad? Pero tenemos que pasar hacia algo en datos en tiempo real y evidencia verificable. ¿Cómo? Con sensores, con satélites, con data de campo. Hay una combinación, y a mí siempre me gusta hablar de esto, que es el triángulo de la verificación. Este triángulo yo lo visualizo como lo que es la parte de sensores remotos. Eso incluye satélites, incluyen dispositivos de Internet de las Cosas, por ejemplo, a nivel de campo. Sensores como eDNA, que ahora se está hablando. Todo ese es un vértice de ese triángulo. El otro vértice es el trabajo en territorio de los países, de las organizaciones y de las comunidades, que también tienen un rol importante. Y el otro vértice es pues un ente verificador.
necesitamos, ya sea, puede ser un ente, en el caso de Costa Rica, pues tenemos los regentes forestales para el PSA, en el caso de Colombia tienen otras empresas privadas ya certificadas para poder dar fe de que eso está sucediendo, y al final puedes hacer un cruce de información justamente facilitada por la tecnología, ¿verdad? La toma de decisiones ya por metas aspiracionales y de relaciones públicas, esto también es parte de la agenda política y hay que verlo así, pero tenemos que pasar de eso hacia un dato ambiental como activo y estratégico del negocio. Las empresas están tomando muy en cuenta y muy seriamente el componente de sostenibilidad, igual permanencia y subsistencia en el tiempo de mi negocio y de mi mercado. Entonces, eso es un cambio, si se quiere, reciente, ¿verdad, Alejandro? Porque un poco pasamos de aquellos informes de sostenibilidad muy fastuosos que tenían un amplísimo componente de mercadeo, a pesar de que el GRIS ya lleva tiempo con nosotros, la manera o el framework de reportería, a tener sostenibilidad como el core de la compañía, que ve en él una oportunidad de gestión y además ve una gestión de riesgo, ¿cierto, Alejandro? Totalmente. Ya las empresas no lo ven como un add-on, ¿verdad? Ahora lo ven como un center in. Así es. Y pasó también de ser el compliance, o sea, algo que tengo que hacer porque tengo que cumplir, a hacer algo de la estrategia como tal, ¿verdad? Esa es la gran falla de mercado, ¿verdad? El no tomar en cuenta la parte de naturaleza. ¿Cuál es el aporte de la naturaleza como un todo a mi cadena de valor? Y eso, pues, al final era como lo damos por un hecho, siempre existe el Ahí suelo, está. el agua, ahí está, es de todos y no es de nadie. Entonces, y es infinito, y eso es mentira, pero bueno. Exacto, es mentira, es esa falla de mercado que por muchos años se ha debatido, pero las empresas sí están sintiendo, y ahí es donde esto cambia, donde ese paradigma se rompe, porque ya ahí no ves que es un nice to have, sino que ya pasa a ser un elemento fundamental de valor dentro de mi cadena. Claro. Y lo vemos, por ejemplo, voy a poner ejemplo, los índices de biodiversidad que aplica Cornell de aves, son bioindicadores. Entonces, ¿cómo las aves, este indicador me permite a mí, una empresa en Estados Unidos, que la reducción en la población de estas aves impactan la polinización, impactan toda la parte de cadena trófica relacionada a eso, y que entonces eso me impacta la producción o el costo de producción de ciertos materiales o insumos para mi industria. Eso ya se entendió y siento yo, se está internalizando dentro de los procesos de estas empresas. Alejandro, y justamente ese ejemplo que vos aportás, y que aparte has aportado incluso algunos artículos y otro tipo de publicaciones, nos permite ver que no estamos hablando de humo, y acá no es un tema de fijación de CO2, es que hay sí mucho humo en el medio, pero acá estamos hablando de data dura. Estamos hablando de correlaciones que tienen la rigurosidad no solo del pensamiento crítico, sino de un método científico. Y además, bueno, pones como ejemplo Cornell, porque este tema de sostenibilidad no está siendo abordado por pocas personas o por, digámoslo así, centros que no tienen mayor prestigio. Estamos hablando de que las mejores universidades del mundo y los mejores centros de investigación del orbe están imbuidos en este tema de sostenibilidad. Y hago nada más esa referencia porque de un momento a otro hay tendencias a decir que todo esto es simplemente un tema ideológico o un tema para recaudar fondos de ciertas personas con algunos intereses espurios, y creo que nuestra pasión es no extinguirnos. ¿Es así, Alejandro? Así es, y la parte, digamos, tecnológica de todo esto es que justamente contamos con sensores de bioacústica, entonces miden la frecuencia de sonido del canto de las aves y lo cotejan con su base de datos, entonces ya pueden identificar cuáles son las especies. También se utiliza el aprendizaje automático, ¿verdad? La IA y Machine Learning, que es una rama de trabajo más relacionada con investigación, en el uso de los recorridos de estas aves. Entonces, cuando hablamos a veces, cuando en temas financieros o de impacto,
hablamos de la materialidad. Y cuando una industria en Estados Unidos dice, bueno, es que mi impacto está en este centro donde nosotros producimos y no más allá, esto lo rompe, porque entonces tenemos un impacto en estas especies que la conservación de esos ecosistemas en Centroamérica o Suramérica hacen que la línea de valor de las empresas que están en Norteamérica continúe y sobreviva. Entonces, la aplicación de la tecnología es vital para eso. Continuando un poco, Eduardo, porque el tiempo es oro. Limitado, ¿verdad? Tenemos otras herramientas principales, ¿verdad? Como campañas de comunicación y marketing corporativo, como lo mencionabas. Esto ya pasó de ser un bragging right, ¿verdad? Y de ser un derecho al berreo, de decir hicimos esto, aunque realmente es un greenwashing, ¿verdad? O nature washing, o como quiera llamarse. Pasar justamente a tener sistemas de monitoreo con líneas bases muy definidas, muy verificables. Y esto cruza ahora lo que se le llama el digital, el monitoreo, reporte y verificación digital, que es justamente soportado por todos estos dispositivos, no solamente la parte de software, sino integra lo que es la parte de campo, integra lo que es la parte satelital e integra lo que es la parte de verificación. Y lo que es la parte de escala y financiamiento, aquí entran otros elementos, ¿verdad? Pasamos de proyectos aislados financiados como centros de costo o diríamos, algunas empresas hacen días de campo, voluntariado, y van y siembran árboles y sabemos de que ese árbol no va a sobrevivir, o lo siembran allá en Semana Santa, y sabemos que en estas super niños que tenemos y la variabilidad climática simplemente los va a matar, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que pasar de eso a portafolios financieros que atraigan inversión de impacto, y que esa inversión sea en el tiempo, y esto pues se interconecta. Vamos a ver entonces ahora, lo que buscamos es que la tecnología conecte y sea justamente ese puente entre los compromisos y los resultados reales. Pasar justamente de todo esto que son compromisos que nuestros países muy bien intencionados, hemos de decir, ¿verdad? Y eso es parte muy defendible y muy aplaudible por parte de los tomadores de decisiones, pero tenemos que llegar a eso. ¿Y cómo? Pues ya tenemos líneas bases, los puntos de partida científicos, robustos, y con datos que ya sabemos que la ciencia pues, nos ha puesto en la mesa. Por otro lado, la parte de sistemas de trazabilidad, y por otro lado, el soporte de sistemas de monitoreo, reporte y verificación digital. Todo esto, Eduardo, ahí tiene un elemento que es muy importante y yo siempre lo recalco. La inversión en tecnología jamás puede ser tan alta como el retorno, digamos, de inversión en naturaleza. O sea, al final, yo no puedo llegar y tener un sistema de monitoreo digital con un centro de datos, con blockchain, con IA, con no sé qué, y al final nuestra huella es más alta de lo que estamos conservando, por un lado, o bien nuestro costo operativo es más alto que el retorno que puede obtener dentro de estos proyectos. Entonces hay que ser muy fino en entender de que no toda la tecnología es la adecuada, ni debo utilizar toda la tecnología para monitorear. Eso es algo y un error que muchas veces muchos proyectos, con tal de decir, estamos utilizando cámaras trampa, estamos utilizando IA, estamos utilizando tal cosa, es a la, como resultado de esa presión mediática que se da alrededor de estas nuevas tecnologías. Más por moda que por algo medible, y no necesitamos modas, necesitamos cosas que sean, como decimos, trazables y medibles. Y cada proyecto es muy, muy particular, ¿verdad? No todos los proyectos, no todos los ecosistemas, de hecho, se ha hablado mucho de las ecorregiones, ahora estamos hablando de agropaisajes, entonces, de los biomas y cómo entonces el desarrollo o la producción sostenible, llamemos por ejemplo ganadería, cómo yo puedo medir eso y cómo puedo medir el impacto, ¿verdad? Que esa producción sostenible puede tener, y que de pronto la productividad se me puede caer un poco, pero por otro lado estoy aportando un valor importante en el tema de conservación de estos ecosistemas. Interrogantes, y bueno, aquí entramos un poco en el tema del greenwashing. Interrogantes, ¿cómo vemos la brecha entre lo que se dice y lo que se muestra? ¿Por qué son críticos los sistemas de reporte y verificación?
Tal vez, Alejandro, nada más si le contás a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a qué se conoce como greenwashing, porque no todos estamos en el mismo renglón y creo que sería importante en esta alfabetización tecnológica que nos estás dando. Sí, bueno, ahí realmente se le conoce como greenwashing, como esta práctica de mercadeo engañoso, ¿verdad? Que las empresas durante algunos años hacían con sus productos o políticas que parezcan respetuosos del medio ambiente cuando en realidad no lo son. Esto, vamos a ver, después del Acuerdo de París, creo que se han venido desarrollando muchos proyectos, como te digo, muy bien intencionados y tratan justamente de cerrar ese sesgo, porque las empresas, tal vez en aras de levantar la mano y decir, estamos conservando, estamos haciendo esto, se desapegan del monitoreo duro de la evidencia. Entonces, como decimos, el papel aguanta todo, ¿verdad? Y hay proyectos, hubo iniciativas que fueron publicadas hace 2, 3 años, donde los proyectos de Red Plus, por ejemplo, en la Amazonía, lo que decía que impactaban a nivel de cuantificación de toneladas no era ni un 5% según la evidencia científica a nivel de fijación de carbono. Entonces ahí estamos hablando de que es un greenwashing total, ¿verdad? Entonces estamos invirtiendo muchos millones en algo que no está teniendo impacto. Entonces la tecnología juega un rol importante. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que pasar de esa narrativa a un dato no solo técnico, sino activo estratégico. Ya no es solamente el dato, ahora, okay, ¿cuál es ese activo estratégico para mi empresa, para mi país? ¿Cuál es? Yo siempre he soñado con que las empresas que puedan invertir en los países, bueno, en Costa Rica, puedan tener ese pasaporte verde. Claro, y ese pasaporte verde gira por un proceso de trazabilidad e impacto fuerte, robusto, porque Costa Rica, pues, llevamos una de estandarte, podríamos decir, en cuanto a la parte de investigación. Entonces las empresas van a ver como un gran plus, no es un requisito más, no es un impuesto más, es justamente un plus a la línea de producción que puedan tener o a la línea de servicios que puedan establecer. Sin importar si son bienes y servicios. Ese pasaporte verde, creo, Alejandro, sería pues, una de las grandes alternativas para el replantear el régimen de zonas francas, ¿verdad? Que necesitamos que no solo sea un tema de impuestos, sino que tenga un valor intrínseco de origen, de producción. Y esto que planteas, creo que es una idea muy sugestiva. Mira, las zonas francas vienen. Yo estuve trabajando en alguna zona franca alguna vez y, bueno, construyen sus edificios eficientes, certificación LEED y toda la cosa. Pero esto tal vez tenemos que elevarlo, porque no solamente es ese sitio, ¿verdad? Y eso está bien, pero tenemos que pensar cuál es la contribución de esas empresas dentro de todo nuestro país. Y no solo el país, porque al final la sostenibilidad no respeta, ¿verdad? No distingue entre digamos, límites, ¿verdad? Sabemos que las políticas influyen en eso, pero bueno, tenemos que ir pensando en eso y las empresas buscan países cada vez más alineados con sus principios de sostenibilidad y eso puede ser una oportunidad para nosotros. El rol del DMRB es que conecta los compromisos con resultados tangibles, ahí es donde entran los dashboards, donde entran la IA, donde podemos tener lenguaje generativo para que me explique cuáles son esos datos. Actualmente, por ejemplo, trabajamos en un chatbot agrícola. El chatbot, más allá de ser un árbol de decisión para responder, ¿verdad? O preguntar, toma un corpus, mucha información, y es lo que queremos hacer con Sustainability también. Tenemos mucha data, mucha información, y eso le llamamos un corpus. Y ese corpus lo que hace, bueno, a través del uso de la tecnología, es poder facilitarle al tomador de decisión en el agro recomendaciones asociadas a toneladas, por así decirlo, de información científica, técnica, validada en campo, claro, que probablemente está muy distante de un productor de cebolla en Cartago. Pero a través de esta nueva tecnología le puede, a través del WhatsApp, preguntar y vas a obtener una buena respuesta basada en ciencia. Este tipo de cosas, Eduardo, son lo que nos puede reducir
un poco esos espacios, ese dejar a la gente atrás, ¿verdad? Que se discute mucho que la tecnología deja y amplifica o aumenta la campana de Gauss, ¿verdad? Pero entonces tenemos justamente que buscar cómo usar estas tecnologías. Claro, incluso con esto que planteas se convierte en un elevador social, algo interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. Gracias, Alejandro. Mira, y hablamos de que es WhatsApp, o sea, no es que yo le voy a decir al productor de cebolla, mire, es que usted tiene que comprarse una computadora y en el cloud y una cuenta y que, no. Algo muy sencillo, claro que sí. Esa mira, es la idea, que sea muy práctico. Este es tu extensionista, cómo hacer una alianza con el INTA y hacer todo esto. Y ahorita nosotros lo estamos trabajando, pero en El Salvador, en la cuenca del río Lempa, porque tienen un proyecto de largo plazo. Y ahí justamente lo que se utiliza es no solamente la data y productos de datos e inclusive lenguaje natural de las personas y los productores, sino también información geoespacial. Tenemos una sábana de datos técnicos, llámele suelo, humedad, llámele, por ejemplo, precipitación. Estaciones meteorológicas, supongo. Sí. Elementos sí, agrometeorológicos o cobertura inclusive, y yo le puedo mandar obtener eso dentro de una base de datos y obtener ese valor y cotejarlo con los estudios científicos y los parámetros ya definidos. Eso le da entonces la respuesta al productor, sin necesidad de que el extensionista llegue 2 meses después cuando ya la producción está perdida. Eso suena como buenas prácticas agrícolas 3.0, pero de verdad, no solo en el papel. Así que gracias, Alejandro. Y Eduardo, es que estamos muy cerca de esto. Ya no es un sueño, ya no es opio, ya eso no, ya no es. Estamos muy cerca. Ahora, yo me asombro realmente de lo que es capaz de hacer, lo que somos capaces de hacer con las nuevas tecnologías, pero todo esto no es solamente llegar y ponerse una caja de arena y hacer cosas y, ¡ay, qué bonito! Y esto requiere una orquestación con actores políticos, con actores técnicos, con actores científicos y con las comunidades. Y ahí es donde la magia pasa. Y hablando un poquito de la parte de financiera, yo creo que ahora la tecnología es como esa infraestructura que conecta justamente, como decía al inicio del podcast, estas inversiones con los proyectos en territorio. Tenemos ese ciclo de financiamiento, o al menos como lo planteamos acá, es que podemos tener arriba datos y tecnología, ¿verdad? Habilitado por los sistemas de monitoreo, la parte geoespacial. En algunos de los casos se puede utilizar blockchain o credenciales verificables, que es una tecnología similar utilizando criptografía. Pasar también a la parte de reducir la incertidumbre a través de la verificación transparente. O sea, no es solo un reporte, no es que cada año yo contrato a tal empresa consultora para que me haga un reporte y yo lo presento muy bonito y los aplausos y chao, ¿verdad? Sino que es un sistema en tiempo prácticamente real y transparente, inmutable, ¿verdad? Que yo pueda entonces reducir también los riesgos operativos. La base de esto es la generación de confianza. Vos sabes que cuando hablamos de inversión y finanzas, si no hay confianza, no hay nada. O sea, ese es nuestro suelo. Y el ciclo, supongo, Alejandro, contempla mejora continua, revisión final y mejora continua para seguir. Es justamente eso. Si lo vemos ahí, volvemos otra vez a los datos, volvemos a la reducción y vamos haciendo ajustes dentro de este proceso. Esa generación de confianza atrae inversión y escala. Claro. Pasamos del pilotitis, ¿verdad? Del piloto a proyectos de impacto algo chiquitito regional, que no quedó en nada, a algo que puede escalar a nivel continental o más allá. Exacto. Y cómo estos modelos, cómo estas cosas pueden ser replicados, ¿verdad? Ya hemos visto en otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, el PSA en Costa Rica, fuimos pioneros y luego ese modelo fue replicado en otros países. Bueno, esta es la oportunidad. Yo creo que para Costa Rica es una alternativa muy viable y tenemos el caldo de cultivo perfecto para hacerlo. Claro, ¿verdad? Como somos renta media ya no nos van a dar donaciones, pero lo que hablamos el otro día en el Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible, ¿te acuerdas que participamos juntos? Que sí. Puede ser Costa Rica un interesante Fab Lab para después escalar a nivel continental o más allá. Y eso que decías, que los bancos, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conversar con muchos actores de los corporativos financieros y esa pregunta, ¿qué necesitan los bancos e inversionistas para confiar?
pues realmente cuando yo me reunía con grandes empresas, como estas, unas empresas grandes que hacen champús a nivel global, Ajá. y me decían a mí, cuando empezamos a empujar una iniciativa llamada Biota, que buscaba justamente esto, me preguntaban, ¿cómo hago para hacer el claim? ¿Cómo reclamo el impacto? Entonces, ¿qué necesitan los bancos o las empresas para confiar? Data, y data real. Si no tienen data y si esta data no está alineada con sus indicadores de sostenibilidad, pues al final no vamos a pegar, ¿verdad? Y vamos a venderle peras y ellos quieren chayotes, entonces pues no tenemos ese punto de inflexión. Entonces, lograr alinearse también con las métricas o las líneas y métricas, indicadores sugeridos a nivel global, es un plus, ¿verdad? No quiere decir que eso nos va a dar una receta para ir a medir en Pital de San Carlos, ¿verdad? No necesariamente. Además, estamos hablando de que nuestras zonas tropicales son muy diversas, muy dinámicas, pero al menos nos da un marco conceptual por medio del cual también se rigen las empresas y los inversionistas. ¿Cómo invertimos en un proyecto ambiental en una propuesta financiable? Bueno, muchos ONGs, muchas organizaciones con las cuales he trabajado están buscando esto y están tratando de dar respuesta a esto. Ya los proyectos de filantrópicos están intentando construir sus propias infraestructuras de verificación de integridad ecológica, de monitoreo biológico y todo esto. Entonces, a veces estos proyectos, al tener una carrera contra el tiempo de que duran 4 o 5 años, realmente requieren una visión de mediano y largo plazo. Y poder poner de estos proyectos, más allá de ser un proyecto finito, donde yo te entrego, ya, mira, aquí está el sistema de monitoreo y listo, chao, no. Esto es un cambio, es toda una infraestructura que me permita a mí en el largo plazo poder pasar de ser una organización filantrópica que básicamente recibe fondos y hace proyectos, a ser una organización con un modelo sostenible tanto financieramente, tecnológicamente y ambientalmente. ¿Dónde está el mayor potencial de América Latina? Bueno, aquí los bancos multilaterales, la banca multilateral, creo que ahí hay una gran oportunidad de poder conectar, de poder escalar, llevar esa evidencia, ese piloto que sí tuvo evidencia y tiene impacto y tiene demostración de robustez, y escalarlo. ¿Cómo escalarlo? Bueno, siempre los bancos, y a veces tenemos como esta miopía de que el banco, ¿verdad?, nos va a dar plata, un BID, un BESI o un CAF, plata simplemente porque sí, ¿verdad? No, eso es deuda soberana, ¿verdad? Y al final los países tienen que pagar esto, pero hay que verlo justamente desde esta perspectiva de inversión y retorno para poder pasar. Tal vez, Alejandro, mencionar que los bancos ya tienen taxonomías verdes, o sea, que ya la banca no está desfasada. Esa oportunidad que planteas para América Latina, ese potencial, está ahí para capitalizarlo, no es algo que los bancos tienen que alcanzar. Ahí yo tomaría esa taxonomía, la oportunidad, tomar la taxonomía verde, llevarla, realmente sistematizarla, crear un MRB que responda a esa taxonomía verde. Entonces ya el banco va a ver con, ¿verdad? Peers, ¿verdad? Va a ver, aquí yo tengo esto, este proyecto me ofrece esto, yo tengo esto me ofrece esto. Entonces, porque luego esa taxonomía tiene que traducirse en esa línea base de monitoreo en campo. Claro, y en los covenants que vas a tener con el banco. Bueno. Exacto, y eso a veces ahí es donde la chancha tuerce el rabo, ¿verdad? Porque no necesariamente lo que dice el papel es tan fácil de obtener en campo, e inclusive cuáles son los costos de responder a esos marcos o a esas taxonomías. Entonces ahí creo que es importante y gracias por mencionar eso, porque realmente necesitamos un codesarrollo de estas soluciones. La tecnología como tal no puede ser desarrollada solamente desde el lado privado o de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. No, tiene que ser desarrollada todos juntos para justamente responder a esa demanda. Evitando la trampa del piloto, a nivel de implementación tenemos que encontrar soluciones de baja fricción. A veces en experiencias tenemos soluciones tecnológicas
que solo por comenzar ya hay una gran barrera y te dicen, mira, métete al repositorio, ahí está todo el código, abrís una cuenta en no sé qué, y te dice como que te están hablando en chino, ¿verdad? Como Sí, exacto. en DigitalOcean, y vos te imaginas DigitalOcean y yo no, ¿verdad? Y ya, ahí jodí, ya ahí ya no tuve más campo, no tuve más espacio. Entonces tiene que haber como este tipo de soluciones de baja fricción. Ojalá Sustainability pueda ser un espacio también donde se puedan promover ciertas soluciones de baja fricción. Esa es Para la idea, poder claro. ir avanzando. La parte de sostenibilidad integral, cualquier proyecto no puede ser solamente DEME, ¿verdad? Tiene que tener el modelo de negocio, tiene que tener la parte institucional detrás, tiene que estar alineado con las regulaciones nacionales de los países donde se implemente, porque no todos los países juegan el partido de la misma manera, hablando ahora que estamos con el tema del mundial. Estamos justo al mundial, sí. Exacto, algunos tendrán cancha más pequeña, otros tendrán punto de penal, otros no lo tienen, en fin, todo eso, las reglas son muy particulares de los países, entonces a veces los proyectos regionales son más complejos o la escalabilidad de las soluciones no es tan sencilla. Pero la parte de arriba, cuando nos enfocamos en el dosel del bosque, tenemos que entender que el diseño no es desde el problema. O sea, yo voy a diseñar desde el problema que estoy respondiendo, no voy a diseñar desde mi necesidad. Eso yo creo que es importante porque las tecnologías que fracasan son aquellas que se casan con mi necesidad, una necesidad. Con una necesidad y no con una solución. Sí, se centran mucho en una necesidad específica, pero pierden de vista el bosque, ¿verdad? Me centro en el árbol y no estoy viendo el bosque. De acuerdo. Diseñando para el territorio del usuario, ahí hablamos un poco de eso. El usuario final, ¿quiénes son? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo se compone ese paisaje? ¿Serán productores, cooperativas, comunidades? Si la herramienta no resuelve su necesidad inmediata, simplemente fracasará. Eso como centro, ¿verdad? En años, décadas anteriores se hablaba del diseño centrado en el usuario. Okay, ahora tenemos que pensar, sí, el diseño centrado en el usuario, pero esa tipología de usuario, cómo se compone a nivel de paisaje o a nivel de país, ¿verdad? De acuerdo. Es importante. La parte de confianza y gobernanza, evitar errores comunes, como la tecnología debe integrarse a los procesos existentes sin añadir burocracia. Ya cuando le añadimos burocracia y añadimos cosas, eso simplemente no va. Sí. La parte de capacidad institucional, ¿cómo podemos entonces garantizar que las plataformas se mantengan operativas y financiadas tras el retiro de capital semilla? Propuesta de valor, y con esto vamos cerrando, Edu. Claro, gracias. La parte de propuesta de valor no es simplemente usar la tecnología, es usarla como infraestructura y lograr 8 objetivos estratégicos. Reducir incertidumbre técnica y financiera. Esto lo hacemos justamente trabajando con los actores, con los inversionistas que tienen interés. Medir el impacto y la precisión científica. Podemos utilizar los corpus, todos los briefs técnicos, los artículos científicos, etcétera. Tenemos toneladas de información que a veces se quedan en una biblioteca, se quedan en un CD, en un USB, y eso es parte de la historia que queda ahí, ¿verdad? Entonces ahora con la tecnología podemos construir estos agentes, podemos construir estos lagunas de información, pero con acceso inteligente. Aumentar transparencia ante los socios. La transparencia nos da la confianza, ¿verdad? Entonces el accountability, sí, eso justamente tenemos que aprovecharla, y la transparencia se puede dar a través de credenciales verificables. Se ha hablado mucho del blockchain. El blockchain es una tecnología fantástica, pero no necesariamente es la mejor tecnología para trazabilidad. De eso podemos hablarlo en otro momento, pero habrá que ver también cuál es la cantidad de energía que eso puede llevar y cuál es mi proceso de trazabilidad que yo quiero darle. Pero bueno, eso es otro tema, pero hay otras alternativas como criptografía, credenciales verificables y demás. Mejorar la trazabilidad de cadenas completas, ¿verdad? Esto, si hablamos, por ejemplo, de Pacto Verde, ahora que es la apuesta esta de Unión Europea para evitar deforestación, lo que buscan siempre es que pueda ser, que la cadena sea verificable de end-to-end, del punto a punto, desde el mercado allá en Europa, saber de dónde vino. Ese tipo de sistemas ya existen, se pueden utilizar, se pueden mejorar y replicar.
conectar territorios con mercados globales, lo que te estaba comentando de la co-creación, del codiseño de estas soluciones tiene que ser parte fundamental, y convertir datos en decisiones estratégicas, no centrarse solamente y puramente en los datos, sino cuál es la estrategia, cuál es mi centro, cómo la naturaleza puede ser parte o es parte central de mi negocio, de mi mercado. Es el lograr entender eso, le va a dar a todo esto un revolutivo diferente. Ya no va a ser un nice to have, ya no va a ser recoger un premio una vez al año, no, esto ya cambia el juego. Hacer financiables los proyectos de naturaleza, eso lo mencionaba ahora con el tema de que ya los fondos globales de inversión en finanzas climáticas ya dicen, no, es que esto no es un proyecto y ya se acabó, no, esto tiene que ser un modelo que vaya sostenible. Y escalar soluciones climáticas y sociales. La oportunidad, y si vemos aquí con esto cierro, tenemos ciencia y datos, tecnología e innovación, territorio y comunidades, y mercados y financiamiento. Y dentro de todos ellos tenemos actores, tenemos soluciones, tenemos nuevas tecnologías, tenemos todo, tenemos el cartón lleno para ganar el bingo, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en el centro, cómo podemos combinar cada uno, lo mejor de cada una de estas cosas y en una agenda país para poder lograr un motor de inversión real, sostenible y de largo plazo. Muy bien, Edu. La tecnología aplicada a la sostenibilidad solo tiene un valor cuando permite convertir datos en confianza, confianza en inversión e inversión en un impacto medible. Y yo espero que todos estos elementos que hemos conversado hoy, pudimos haber profundizado en tecnologías específicas, pero nos tomaría muchísimo tiempo. Yo creo que aquí necesitamos ser más orquestadores, más integrados, que hacer cosas por aparte, ¿verdad? Y eso yo creo que este grupo de Sustainability en general, creo que le está dando al clavo en esa línea, y pues nada, en otros capítulos podremos hablar de ya temas más específicos y aplicaciones más específicas, pero bueno, aquí hicimos una pincelada, un brochazo por todo eso. Claro, pero un brochazo muy comprensivo, diría yo. Así que más bien, Alejandro, muchísimas gracias, porque aparte de lo comprensivo o integral que lograste ser en esta exposición, nos lograste aterrizar a cosas muy concretas, porque sostenibilidad pretende eso. Esa parte de urgencia no es una parte alarmista, es simplemente llevar herramientas que vamos a utilizar en las empresas, en nuestras familias, en las pequeñas compañías y en los gobiernos también. Así que esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios que vamos a tener y que sigamos actuando, porque necesitamos llevar la teoría a la práctica y con eso lograr el bienestar común tan ansiado por nuestros ancestros y que nosotros quisiéramos dejarle a las futuras generaciones. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo entonces de Gracias, hasta luego. Sostenibilidad. Hasta luego.